Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Hoy les voy a platicar sobre la Colonia Juárez, en la Ciudad de México. Tal vez muchos la ubican por la famosa Zona Rosa, llena de bares, restaurantes y vida nocturna. Otros quizá la conocen por sus grandes edificios, como la Torre BBVA o Reforma 222. Pero lo que quiero mostrarles hoy es cómo este espacio urbano es mucho más que eso. Es un lugar donde el pasado y el presente conviven de una manera muy particular. La idea es recorrer 3 temas. Primero, la historia arquitectónica de la colonia y cómo se ha transformado. Después, hablaré de algunos edificios modernos y posmodernos que hoy lo representan. Y finalmente, me centraré en lo más importante, la gente que la habita, la trabaja y la vive día a día, porque al final los edificios son solo estructuras, pero lo que los llena de sentido son las personas. Empecemos con el espacio construido. La Colonia Juárez nació a finales del siglo XIX, en el contexto del Porfiriato. En ese tiempo se buscaba modernizar la ciudad y darle un aire europeo. No es casualidad que muchas de las casas originales de la colonia tengan un estilo afrancesado, con techos altos, grandes ventanales y detalles ornamentales. Esa arquitectura todavía puede verse en algunas calles, aunque hoy muchas de esas casonas han sido transformadas en galerías, restaurantes o pequeños hoteles. Después vino el siglo XX, con una etapa marcada por la modernidad arquitectónica. Aquí es donde entran edificios como el Hotel Sheraton, construido en los años 70, que refleja muy bien la estética de esa época. Formas rectangulares, repetición de ventanales y una apuesta por la funcionalidad más que por la ornamentación. Esa fue una tendencia mundial, dejar atrás los adornos para abrazar la simplicidad y la eficiencia. Ya hacia finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, el panorama cambió de nuevo con la llegada de grandes proyectos inmobiliarios. Ejemplos claros son la Torre BBVA, con su estructura metálica visible y su fachada tecnológica. Reforma 222, que no solo es un edificio, sino un complejo de torres, oficinas y centros comerciales. Y Torre Cuarzo, con su estilo elegante y minimalista. Todos estos proyectos buscan dialogar con Paseo de la Reforma, que se convirtió en la avenida más representativa del México moderno. Lo interesante es que todos estos estilos conviven en un mismo territorio. Puedes caminar una cuadra y ver una casona de principios del siglo XX, luego un edificio funcionalista de mediados del siglo pasado, y al girar a la esquina encontrarte con una torre de cristal de 40 pisos. Ese contraste puede parecer caótico, pero en realidad es lo que hace especial a la Juárez. Es un espacio que se rehace constantemente sin borrar del todo su pasado. Quiero detenerme un momento en algunos de los edificios más representativos de esta etapa contemporánea. El Hotel Sheraton, por ejemplo, simboliza la entrada de la modernidad en la Juárez, un edificio pensado para recibir turismo internacional en una ciudad que se proyectaba al mundo. La Torre BBVA, diseñada por los arquitectos Richard Royer y Legorreta, es un icono de la arquitectura contemporánea en México. Su fachada enrejada y su iluminación nocturna la vuelven un referente no solo funcional, sino también estético. Más que una oficina, es un statement arquitectónico. Reforma 222 es distinto, porque no solo es una torre, es un conjunto que integra espacios de oficina, vivienda y comercio. Es un lugar donde las personas pueden trabajar, comprar y convivir, lo cual lo hace un símbolo de la vida urbana contemporánea. Torre Cuarzo, por su parte, destaca por su diseño sobrio y elegante, con superficies limpias y transparentes. Es un edificio que transmite modernidad sin necesidad de ornamentos, solo con la pureza de sus líneas. Y finalmente, Milán 44. Este caso es interesante porque no es un rascacielos, sino un edificio de escala media que se adaptó para convertirse en un espacio de mercado, oficinas y convivencia. Pero como dije al inicio, los edificios por sí mismos no tienen sentido si no pensamos en la gente que los usa. Y aquí es donde la Juárez se vuelve todavía más fascinante. Por un lado, están los ejecutivos que trabajan en torres como BBVA o Cuarzo. Son personas que llegan diariamente a laborar en oficinas modernas, con todos los servicios de un entorno corporativo. Por otro lado, los turistas que se hospedan en hoteles como el Sheraton buscan comodidad y cercanía con Paseo de la Reforma.
También están los jóvenes profesionistas y creativos que ocupan espacios como Reforma 222 o Milán 44, donde hay coworkings, restaurantes de moda y tiendas conceptuales. Estos espacios responden a una dinámica más flexible, más cosmopolita. Y en medio de todo esto, sigue existiendo las familias que han vivido en La Juárez desde hace décadas, muchas veces en casas adaptadas o departamentos en edificios antiguos. También están los pequeños comercios de barrio, las panaderías, las fondas y los talleres que sobreviven entre las torres de vidrio. Esa mezcla de usuarios genera tensiones, claro. Hay quienes piensan que la llegada de grandes edificios encarece la zona y desplaza a los vecinos de toda la vida. Otros lo ven como una oportunidad de revitalizar la colonia y atraer nuevas inversiones. Lo cierto es que esa convivencia, aunque conflictiva, es lo que mantiene a La Juárez como un espacio vivo y muy diverso. Uno de los aspectos más interesantes de La Juárez es la tensión que existe entre lo viejo y lo nuevo. No se trata solo de estilos arquitectónicos diferentes, sino de visiones de la ciudad que a veces chocan. Por ejemplo, mientras que una casona porfiriana fue pensada para la vida residencial de élite, un rascacielos como Torre Cuarzo está diseñado para oficinas corporativas de miles de trabajadores. Esto genera preguntas. ¿Pueden convivir armónicamente estos dos mundos o inevitablemente uno termina desplazando al otro? Lo cierto es que hay casos en que la adaptación funciona. Edificios antiguos se convierten en galerías o restaurantes que conviven junto a las nuevas torres, pero también hay casos de demolición y pérdida patrimonial que nos recuerdan la fragilidad de esta convivencia. La Juárez es, en ese sentido, un espejo de la ciudad entera, un lugar en constante tensión entre la preservación y la modernización. Otro punto clave es pensar en el futuro de La Juárez. La pregunta es, ¿hacia dónde va este barrio en los próximos años? Con el crecimiento inmobiliario y la llegada de proyectos cada vez más ambiciosos, existe el riesgo de que la colonia pierda su carácter histórico y se convierta solo en un espacio de oficinas y comercio. Sin embargo, también hay oportunidades. La tendencia hacia edificios sostenibles, con terrazas verdes y espacios de un uso mixto, podría transformar a La Juárez en un ejemplo de urbanismo contemporáneo. Proyectos como Milán 44, que recuperan y resignifican un edificio existente, muestran que sí hay alternativas al simple borrón y cuenta nueva. El futuro dependerá de encontrar un equilibrio entre conservar el legado arquitectónico y responder a las necesidades de una ciudad que sigue creciendo. Y ahí es donde tanto arquitectos como vecinos juegan un papel fundamental. Algo que a veces pasa desapercibido es la importancia cultural de la colonia. No solo hablamos de edificios, sino también de galerías, centros culturales y espacios alternativos que han surgido aquí. Muchos artistas han encontrado en La Juárez un lugar donde exponer su obra, ya sea en casas antiguas adaptadas o en foros contemporáneos. Eso hace que el barrio no sea únicamente un espacio de oficinas y comercios, sino también un núcleo cultural que le da la identidad propia. No se puede hablar de La Juárez sin mencionar la gentrificación. En las últimas décadas, el aumento de la plusvalía y la llegada de nuevas inversiones han transformado radicalmente el perfil de los habitantes. Muchos vecinos antiguos han tenido que mudarse porque ya no pueden pagar la renta, mientras que llegan nuevos residentes con estilos de vida distintos. Esto ha generado tensiones, pero también cambios en el paisaje urbano, como la aparición de cafés, tiendas boutique y coworkings. Otro aspecto interesante es cómo se mueve la gente dentro de la colonia. Al estar tan cerca de Paseo de la Reforma, La Juárez está conectada con avenidas principales, transporte público y ciclovías. Eso genera un tránsito constante de peatones, autos y bicicletas. La vida cotidiana en sus calles refleja la mezcla entre lo local y lo global, desde trabajadores que caminan rumbo a sus oficinas hasta turistas que recorren la zona rosa con mapas en mano. La movilidad es, en sí misma, un retrato de la dinámica urbana. La Juárez también es un espacio de memoria. Muchas de sus casas y edificios antiguos son testigos de la época porfiriana, de la modernización del siglo XX y de desastres como el terremoto de 1985, que dejó cicatrices profundas en la colonia. Cada fachada antigua cuenta con una historia, y preservarla no es solo un acto estético, sino también una manera de mantener viva la memoria de la ciudad. La modernidad tiene que aprender a dialogar con ese pasado, en lugar de borrarlo.
quiero cerrar con una reflexión personal. La Juárez no es perfecta, tiene problemas de tráfico, inseguridad y desigualdad, pero también tiene una vibra única que no encuentras en otras colonias de la ciudad. Para mí, caminar por la Juárez es como ver distintas capas de tiempo apiladas unas sobre otras. Y creo que esa es la esencia de la arquitectura moderna, no solo construir edificios nuevos, sino integrarlos a la historia de un lugar y darle sentido a la vida de quienes lo habitan. La Colonia Juárez es un espacio donde se cruzan tiempos, estilos y formas de habitar. En sus calles conviven las huellas de la ciudad porfiriana con las apuestas funcionalistas del siglo XX y los rascacielos corporativos del presente. Esa mezcla no es armónica ni estética. Es un diálogo constante, a veces tenso, entre la conservación del patrimonio y la presión de la modernización. Lo que la hace especial no son solo sus edificios, sino la vida que los rodea. Ejecutivos, turistas, residentes antiguos y nuevos que se encuentran a diario en este territorio, dotándolo de energía y dinamismo. Así, la Juárez no es solamente un museo congelado en el tiempo, ni una maqueta de una ciudad futura, sino un laboratorio vivo que refleja los dilemas y las posibilidades de la Ciudad de México. Y bueno, hemos llegado al final de este recorrido por la Colonia Juárez. Si algo nos deja claro este viaje, es que la colonia es mucho más que un punto en el mapa. Es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran a cada paso. Esas casonas afrancesadas, los edificios de mediados del siglo XX y las torres de vidrio que hay y que hoy marcan el skyline no son piezas aisladas, sino que juntas cuentan la historia de cómo la ciudad ha cambiado y cómo sigue transformándose. Pero más allá de la arquitectura, lo que realmente le da la vida a la Juárez es la gente. Los oficinistas que entran a las torres, los turistas que se hospedan en sus hoteles, los vecinos que aún mantienen sus negocios de toda la vida. Todos forman parte de un mismo ecosistema. Y aunque a veces haya tensiones entre conservar y modernizar, lo cierto es que esa mezcla es lo que hace vibrante a la colonia. Así que la próxima vez que camines por Paseo de la Reforma, por alguna de esas calles, quizá valga la pena detenerse un segundo a mirar con otros ojos, a reconocer cómo en la Juárez conviven la memoria, la modernidad y las vidas de quienes la hacen suya día con día. Gracias por escucharme y me despido diciendo que nos veremos hasta la próxima.